La policía revisó la licencia de conducir de mi nuera, luego me llevó aparte y me dijo: «Señora, necesito que escuche bien lo que voy a decirle. No regrese a casa, busque un lugar seguro». Me quedé helada. «¿Por qué?». Él dudó un instante. «Ahora no puedo explicarlo. Esto es algo terrible». Después me entregó un pedazo de papel. Lo abrí, y ahí supe la verdad que me dejó en shock. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Un policía alto, de aspecto serio, se acercó. La placa en su uniforme decía Ortega. Tocó suavemente la ventana, un gesto lento pero lleno de autoridad. Mariana, mi nuera, bajó el vidrio y forzó una sonrisa que reconocí de inmediato como fingida. «Buenas tardes. ¿Qué sucede, oficial?». Su voz sonaba dulce, pero yo escuché claramente la tensión filtrándose en cada palabra. «Los papeles del auto, señorita», respondió Ortega, con una voz grave y pareja, sin una pizca de emoción. Mariana, nerviosa, rebuscó en su elegante cartera Chanel. Sus manos temblaban tanto que dejó caer una tarjeta de crédito y un fajo de recibos de compras al piso del coche. Yo la observaba en silencio, con el corazón cada vez más pesado. Normalmente, Mariana siempre era segura de sí misma. Cada gesto desprendía elegancia, pero en ese momento parecía torpe, como una niña sorprendida haciendo algo prohibido. Ortega tomó la licencia de conducir de la mano de Mariana y la examinó con detenimiento. Frunció ligeramente el ceño, como si hubiera notado algo extraño. Hizo unas preguntas más, su voz aún tranquila pero cortante. «¿A dónde piensa ir? ¿El viaje será largo?». Mariana contestó con desgano, en un tono impaciente. «Solo llevo a mi suegra a mi casa. ¿Y qué con eso?». Yo, sentada al lado, sentí la tensión en el aire. Mariana jamás había hablado de esa forma con nadie, mucho menos con un desconocido. Ortega le indicó que orillara el coche y luego le pidió que bajara. «Por favor, acompáñeme un momento», dijo con un tono que no admitía rechazo. Miré por el retrovisor y mi corazón se aceleró al darme cuenta de que otra patrulla se había detenido detrás de nosotras sin que me percatara. Todo sucedía demasiado rápido, demasiado de golpe, como para poder procesarlo. «Necesita acompañarnos a la comisaría más cercana para verificar unos datos», le dijo Ortega a Mariana. «No tomará mucho tiempo». Mariana frunció el ceño e intentó protestar. «Pero tengo que llevar a mi madre». Antes de que terminara, Ortega la interrumpió con firmeza. «Es el procedimiento». Una mujer policía apareció entonces. Con amabilidad pero de manera firme, invitó a Mariana a seguirla. Ella accedió de mala gana, no sin antes volverse hacia mí y decir apresurada: «Mamá, espéreme un momento, salgo enseguida». Asentí, tratando de esbozar una sonrisa para calmarme, aunque por dentro sentía un torbellino. Cuando la silueta de Mariana desapareció dentro de la patrulla, Ortega se volvió hacia mí de repente. Se inclinó tanto que pude ver las arrugas en las comisuras de sus ojos. Su voz bajó, en un susurro que parecía temer ser escuchado. «Señora, escúcheme bien. No regrese a casa. Pase lo que pase, busque un lugar seguro». Me quedé helada. Sus palabras me golpearon como un martillazo en el pecho. Antes de que pudiera reaccionar, me deslizó rápidamente un papelito doblado en 4 en la palma de la mano. Echó un vistazo fugaz hacia la patrulla donde estaba Mariana y luego me miró directamente a los ojos. Su mirada era cortante, llena de advertencia. «Guárdelo bien. No deje que nadie lo vea». Apreté el papel con fuerza, sintiendo las esquinas clavarse en mi piel. Mi corazón ya no latía con normalidad. Retumbaba con tanta fuerza que parecía querer romper mi pecho para escapar. Hacía apenas unos minutos, yo estaba sentada en silencio en el asiento del copiloto, mientras el auto avanzaba a toda velocidad por la carretera interminable. A mi lado, Mariana iba al volante, sus manos largas y delgadas aferradas con fuerza al timón, los ojos brillantes como si estuviera sumida en la historia que no dejaba de contar. Su voz clara y entusiasta hablaba del próximo viaje de trabajo combinado con descanso en algún resort frente al mar. «Mamá, ese lugar es hermoso, el mar es azul, la arena blanca.
Si vas conmigo te va a encantar, dijo, con una sonrisa tan radiante que parecía borrar el sol abrasador que entraba por la ventana. Asentí mientras la escuchaba, aunque por dentro sentía un peso extraño, difícil de describir. Mariana siempre había sido una muchacha vivaz, capaz de hacer más ligera cualquier situación. Me dio un montón de instrucciones, desde darle de comer a Mittens, su gata, a la hora exacta, hasta regar las orquídeas valiosas del balcón. Acuérdate de regarlas día por medio, no las dejes secar, pobrecitas, repetía una y otra vez, como si yo fuera una niña a la que había que recordarle todo. Yo solo sonreía y respondía con frases cortas, pero dentro de mí crecían las dudas. Últimamente empezaba a sentir que algo no andaba bien, aunque no podía ponerle nombre. La carretera estaba desierta, solo se escuchaba el motor del auto y la voz chispeante de Mariana. De pronto, miré de reojo el velocímetro. La aguja subía a 120, luego 130. Sentí un nudo en el pecho. «Mariana, baja la velocidad, este camino es peligroso», le dije, con voz suave pero cargada de preocupación. Ella me lanzó una mirada traviesa y rió. «No pasa nada, mamá. Ya estoy acostumbrada, no te preocupes». Su sonrisa era radiante, pero a mí me pareció más bien una máscara que escondía algo. Antes de que pudiera pensar más, a lo lejos comenzaron a parpadear unas luces azules y rojas, cortando en seco mi reflexión. La sirena retumbó en el aire tranquilo como un cuchillo afilado. Una patrulla de tránsito apareció y nos hizo señales para que nos orilláramos. «¡Qué fastidio!», Mariana chasqueó la lengua, molesta. Frenó de golpe y el coche se sacudió. Casi me hace ir hacia adelante. Me aferré al apoyabrazos, tratando de mantener la calma, aunque por dentro una inquietud creciente me envolvía. Mi mente empezó a retroceder en el tiempo, llevándome a los días que alguna vez creí un paraíso, antes de que todo se viniera abajo como un infierno. Cerré los ojos, intentando respirar hondo, pero los recuerdos de Diego, de Mariana, de aquellos días felices que pensé que durarían para siempre, regresaban claros y dolorosos como cuchillas en el corazón. En esos años, me sentía tan orgullosa cuando la cadena de hoteles Vargas, que yo misma había levantado, comenzó a generar ganancias. De una pequeña posada en las afueras de Guadalajara, la había convertido en una marca de lujo, a la que llegaban personas adineradas de todas partes para disfrutar de un servicio impecable. Trabajé sin descanso desde joven, cuando Diego apenas era un niño tambaleante que se aferraba a mis faldas, hasta que creció y se volvió un muchacho inteligente y noble. Cuando el negocio ya estaba estable, decidí dar un paso atrás, dejar la administración en manos de mi equipo de confianza y dedicarme a la familia, a Diego, la alegría más grande de mi vida. Diego, mi único hijo, era la luz de mi vida. Se parecía a su padre, mi esposo que falleció hace mucho tiempo, en su sonrisa radiante y sus ojos brillantes. Pero Diego también tenía la ternura que yo siempre me enorgullecí de haberle transmitido. Cuando Diego me presentó a Mariana, me conquistó desde la primera mirada. Mariana era hermosa, con su largo cabello negro y brillante y su voz dulce como la miel. «Mamá, ella es Mariana, la mujer con la que quiero casarme», dijo Diego, tomando la mano de ella con fuerza, los ojos llenos de amor. Miré a Mariana, la vi sonreír tímidamente y pensé, «Oh, mi hijo es realmente afortunado». Estaba equivocada. La boda de Diego y Mariana fue un evento lujoso, como un sueño deslumbrante en el corazón de Guadalajara. No escatimé en gastos, desde los ramos de rosas blancas importadas de Francia, hasta la orquesta sinfónica tocando el canon en re, cuando Mariana entró al altar con su vestido de novia brillante. Todos los amigos, socios y hasta viejos compañeros de mi época universitaria de negocios estaban presentes, alzando sus copas para bendecir a la pareja. Mariana me abrazó con fuerza después de la ceremonia, susurrando, «Gracias, mamá, gracias por todo». Le apreté la mano, sintiendo el calor de esa mano suave, y pensé que había ganado una hija más. Después de la boda, Diego y Mariana se mudaron a un lujoso departamento en el centro de la ciudad. Ese departamento, con grandes ventanas que daban a la plaza bulliciosa, fue mi regalo para que empezaran su nueva vida juntos.
Pero cada fin de semana ellos conducían hasta mi casa, una vivienda más pequeña pero acogedora en las afueras. Esas cenas eran para mí el momento más valioso. Diego se sentaba frente a mí contando anécdotas divertidas de su trabajo en la firma de abogados, haciéndonos reír a Mariana y a mí hasta que nos dolía el estómago. Mamá, hoy casi derramo café sobre un contrato millonario. Menos mal que mi jefe no me vio. Diego se reía fuerte con los ojos brillantes. Mariana siempre era atenta, preparando con sus propias manos el flan de caramelo que yo adoraba, poniéndolo delante de mí con una sonrisa dulce. Mamá, pruébelo. Lo hice siguiendo exactamente la receta que usted me enseñó. En esos momentos, creía ser la mujer más feliz del mundo. Tenía una carrera exitosa, un hijo amoroso y una nuera a la que consideraba como mi propia hija. Una tarde ventosa, mientras las dos estábamos sentadas en el porche de mi casa, le dije a Mariana: «Hija, no deseo nada más. Con que ustedes dos sean felices, yo ya me siento realizada». Mariana en ese momento me tomó la mano, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, yo solo quiero estar siempre al lado de Diego y de usted». Y entonces llegó aquella noche fatídica, como una tormenta que arrasa con todo lo que uno ama. El teléfono sonó en plena madrugada, insistente, furioso, como queriendo desgarrar la oscuridad. Me levanté de golpe, con las manos temblando, y contesté. La voz fría de un policía sonó al otro lado de la línea. «Señora Vargas, lamentamos informarle que el coche de su hijo, Diego Vargas, ha tenido un accidente en la autopista. Él no sobrevivió». No recuerdo cómo grité. Solo sé que cuando Mariana y yo llegamos al lugar del accidente, llovía a cántaros, y el coche de Diego era solo un montón de hierro retorcido al pie del barranco. Las luces azules y rojas de las ambulancias parpadeaban, proyectando reflejos fantasmales sobre el pavimento empapado. Me quedé allí, con los pies clavados al suelo, viendo a los rescatistas levantar la lona blanca. El rostro de Diego apareció, pálido pero tranquilo, como si estuviera dormido. Grité y caí de rodillas, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba bajo mí. Mariana me abrazó con fuerza, llorando desconsoladamente. «No puede ser, Diego, mamá». Me aferré a ella, dos mujeres destrozadas abrazándose bajo la lluvia helada, como si solo nos tuviéramos la una a la otra para soportar un dolor insoportable. El funeral de Diego se llevó a cabo en un día de lluvia interminable. Yo estaba frente a la foto de mi hijo, con las manos temblorosas mientras encendía cada vela, pero los ojos se me nublaban de lágrimas. Mariana estaba a mi lado, con el rostro hinchado, recibiendo en mi lugar las condolencias de los presentes. «Señora Vargas, lo sentimos mucho», decían, pero esas palabras no lograban aliviar el dolor dentro de mí. Mariana me tomó la mano y susurró: «Mamá, siempre estaré contigo, vamos a superar esto juntas». Asentí, creyendo que ella sufría tanto como yo, que juntas podríamos sobreponernos a esta pérdida. Desde ese día, mi mundo se redujo a Mariana y a mí. La trataba como a una hija, le di todo el cariño que me quedaba. Incluso llegué a pensar en poner a su nombre parte de mis bienes. Algunos hoteles pequeños de la cadena Vargas, como una forma de compensar el dolor de haber perdido a Diego. «Te lo mereces», le dije una noche, mientras cenábamos el guiso que a Diego le encantaba. Ella asintió, con los ojos húmedos, y pude sentir la sinceridad en cada palabra suya. Pensé que, aunque había perdido a Diego, todavía me quedaba Mariana, la nuera en la que confiaba para compartir el resto de mis días. El tiempo pasó, y el dolor poco a poco se fue calmando, aunque nunca desapareció del todo. Me repetía que era el destino, que la vida me había arrebatado cruelmente a mi hijo querido. Empecé a buscar consuelo en las pequeñas cosas, cuidar el jardín del patio trasero, conversar con Mariana sobre viejos recuerdos o simplemente sentarme en el porche a mirar el atardecer. Mariana seguía visitándome con frecuencia, a veces con cajas de flan casero, otras con un ramo de flores frescas del mercado. «Mamá, quiero que sea feliz», me decía, y yo le creía. Creía que también estaba intentando recomponer su corazón roto, igual que yo. Pero esos momentos, ahora, con el papel del oficial Ortega aún ardiendo en mi mano, regresaban a mi mente como una cruel burla del destino. Respiré hondo,
y con las manos temblorosas desplegué la hoja. Aparecieron unas líneas garabateadas, como copiadas a toda prisa de un cuaderno secreto. Las palabras parecían bailar ante mis ojos, cada una como un martillazo en mi cabeza. Era un plan detallado, frío hasta lo macabro. Cortar los frenos del auto de Diego, preparar la escena para que pareciera un accidente de tráfico fatal y después reclamar el seguro de vida. Al final del papel, una nota hizo que mi corazón se detuviera. Seguro de vida, única beneficiaria, Mariana Ríos. Levanté la vista hacia Ortega, con los ojos empañados pero intentando conservar un mínimo de calma. No puede ser, murmuré con la voz quebrada. Mariana, ella no pudo hacer eso. Diego era su esposo. Ella amaba a Diego, pero incluso mientras lo decía, una parte de mí empezaba a dudar. La imagen de Mariana, con su sonrisa dulce y sus palabras tiernas, se deformaba en mi mente, como un retrato rasgado que deja ver la verdad terrible detrás. Ortega se sentó frente a mí, con una mirada mezcla de compasión y firmeza. Señora Vargas, entiendo lo difícil que es esto, dijo despacio, pero hemos estado siguiendo a Mariana desde hace meses. La muerte de su hijo no fue un accidente, se detuvo, como para darme tiempo de asimilar aquella verdad devastadora. Tenemos pruebas, grabaciones, mensajes. Ella planeó todo junto a otro hombre, alguien vinculado a una red criminal. Negué con la cabeza, no porque no le creyera, sino porque no quería creerlo. Sentí la garganta amarga y apretada, como si una mano invisible la estrujara. Recordé el rostro de Mariana en el funeral de Diego, hinchado por el llanto, sus brazos aferrándose a mí, como si fuéramos dos personas en la misma desgracia, gritando juntas por la pérdida del ser querido. ¿Cómo podía fingir así? ¿Cómo podía ponerse ante la foto de Diego, delante de mí, y tejer un teatro tan perfecto? Ortega continuó, su voz baja pero afilada, como un cuchillo que atraviesa la niebla en mi mente. Y ahora, usted es el siguiente objetivo. Según el plan que escuchamos, usted estará sola en el departamento de Mariana mientras ella viaja con una colega para crear una coartada. Ese hombre, su amante, vendrá y la empujará por las escaleras. Todo se montará para que parezca un lamentable accidente de una persona anciana y frágil. Un escalofrío recorrió mi columna. Me hizo estremecer. Me imaginé rodando escaleras abajo, los escalones de madera fríos en el lujoso departamento de Mariana. Y otra vez ella interpretando a la nuera afligida, llorando frente a la multitud mientras en silencio contaba el dinero del seguro. La idea me daban ganas de gritar, pero me quedé sentada, apretando las manos contra el brazo de la silla, tratando de no venirme abajo. Ortega me miró fijamente a los ojos, su mirada parecía querer transmitirme algo de fuerza. Necesitamos que coopere para pillarlos infraganti, dijo. Pero primero debe alejarse de ella de inmediato. Si se queda con Mariana, su vida correrá peligro. Se detuvo y añadió con voz más suave. Sé que está muy conmocionada, pero no tenemos mucho tiempo. No sé por qué, en ese instante actué sin pensar. Me agarré el pecho, jadeando, la frente perlada de sudor frío. Una parte de mí sabía que todo era un montaje, una manera de que yo saliera de casa de Mariana sin que ella sospechara. Pero el miedo que me estrangulaba el pecho era real. Sentí que el mundo se me venía abajo, como si estuviera perdiendo no solo a Diego, sino también la última confianza en lo que había considerado mi familia. Ortega entendió al instante. Se volvió hacia sus compañeros con voz resuelta. «Rápido, tiene signos de un infarto». Los presentes se alarmaron de inmediato. Escuché gritos a lo lejos, y luego apareció la figura de Mariana, corriendo hacia mí, su rostro deformado por la preocupación o por el miedo a que su plan fuera descubierto. «Mamá, ¿qué te pasa? Déjame llevarte al hospital», gritó, intentando abrirse paso entre los policías para acercarse a mí. Pero Ortega alzó la mano para detenerla, con voz dura como el acero. «No, aún quedan trámites por resolver. La llevaremos en la ambulancia policial». Mariana quiso protestar, pero una agente la apartó rápidamente. Me ayudaron a subir a otro vehículo. Las piernas me pesaban como plomo. La sirena sonó,
rasgando el aire, y el vehículo arrancó, rumbo a un lugar que esperaba fuera seguro. Justo antes de que la puerta del coche se cerrara de golpe, alcancé a ver los ojos de Mariana a través de la rendija. En esa mirada noté una mezcla extraña: preocupación, nerviosismo y un destello de fastidio que no alcanzó a ocultar. Me di cuenta en ese instante de que en esos ojos no había ni una pizca de cariño hacia mí. Eran fríos, como la mirada de un depredador calculando su próximo movimiento. La patrulla se detuvo frente a un edificio bajo, con un letrero iluminado tenuemente por luces de neón que decía Comisaría de Policía, Zona 7. No era el hospital como había pensado, sino un lugar helado, impregnado del olor a café quemado y del tecleo metálico de una máquina de escribir que resonaba desde algún rincón. Me llevaron a un cuarto pequeño. La luz blanca de un foco fluorescente me encandilaba. Me senté en una silla de madera dura, con las manos aún apretadas, como si al soltarlas perdiera la última fuerza para enfrentar la verdad que poco a poco se revelaba. Todavía estaba aturdida por las palabras de Ortega, por aquel papel con frases que me atravesaban el corazón como cuchillos. Mariana, la nuera a la que alguna vez consideré como hija, la que lloró conmigo frente al ataúd de Diego, ahora aparecía en mi mente como una extraña, con el rostro de la traición. Traté de respirar hondo, pero cada respiro era pesado, como si el aire mismo de esa habitación me aplastara el pecho. Ortega entró, seguido de 2 investigadores más, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes y una mujer joven de semblante severo. Colocó sobre la mesa una grabadora pequeña, un aparato anticuado que solo había visto en películas policiales. «Señora Vargas», dijo con voz grave y autoritaria, «usted necesita escuchar esto. Le ayudará a entender mejor lo que está pasando». Asentí con la cabeza, aunque por dentro solo quería huir, regresar a los días en que todo era más simple, cuando Diego aún vivía, cuando yo aún creía que Mariana era parte de mi familia. Presionó el botón de reproducir. Una voz sonó, clara, helada y tan familiar que me hizo estremecer. Era la voz de Mariana. «Mi suegra va a estar sola en casa. Solo tienes que venir, empujarla un poco. Todos pensarán que la vieja despistada se resbaló sola». Sentí que la sangre se me congelaba. Esa voz, que alguna vez fue dulce al llamarme mamá, ahora sonaba como el susurro de una serpiente venenosa. Una voz masculina, grave y desconocida, respondió: «Cuando esto termine, nos iremos lejos a Costa Rica. Necesito el dinero ya. Esos tipos me están presionando demasiado». Me tapé el rostro, y las lágrimas resbalaron silenciosas por mis mejillas arrugadas. Esa no era la Mariana que yo conocía. No era la muchacha que me preparaba flan, que se sentaba a mi lado a contarme historias de Diego. Ortega detuvo la grabación. Sus ojos me miraron con una mezcla de compasión y firmeza. «Ese hombre es Ramiro Salgado», dijo, «el amante de su nuera». Empujó hacia mí un grueso expediente con la tapa desgastada. Lo abrí con manos temblorosas, y lo primero que vi fueron fotos tomadas a escondidas. Un hombre de rostro anguloso, cabello desordenado, de pie frente a un bar de mala muerte, hablando con sujetos que parecían matones. «Ramiro es un eslabón de una red de tráfico de drogas que llevamos tiempo investigando», continuó Ortega. «Está endeudado hasta el cuello y necesitaba mucho dinero para escapar. Mariana se aprovechó de eso. Pasé otra página del expediente y el corazón se me encogió al ver la copia de la póliza de seguro de vida de Diego. El nombre del beneficiario estaba impreso en negritas, claro y evidente: Mariana Ríos. Recordé el día en que Diego firmó ese contrato, cuando sonrió y me dijo: «Mamá, quiero asegurarme de que si algo me pasa, Mariana no tenga que preocuparse». Yo había asentido, orgullosa de la consideración de mi hijo. Ahora esa consideración se había convertido en parte de un plan cruel. Tenemos suficientes razones para creer que el accidente que le quitó la vida a su hijo fue provocado, dijo Ortega despacio, cada palabra cayendo como un martillazo en mi mente. La imagen del auto destrozado de Diego apareció de golpe, junto con el llanto falso de Mariana en el funeral. Recordé cómo me abrazó, con lágrimas corriendo por su rostro, pero ahora me preguntaba si esas lágrimas alguna vez fueron reales. «Ellos lo planearon desde hace mucho tiempo», continuó Ortega. «Y ahora, usted es el siguiente objetivo».
Me quedé sin aliento, incapaz de hablar. La imagen de Diego, con su sonrisa radiante y su mirada bondadosa, se repetía una y otra vez en mi mente, superpuesta a la verdad despiadada que acababa de escuchar. Quería gritar, negar todo, pero en lo más profundo de mí sabía que Ortega tenía razón. Todas las piezas empezaban a encajar, desde la prisa de Mariana por llevarme a su casa hasta la mirada inquieta que le vi justo antes de bajarme del coche. Ortega me miró y en sus ojos parecía querer transmitirme algo de fuerza. No podemos actuar sin una prueba en el momento mismo de que intenten matarla, dijo. Usted es la clave, señora Vargas. Si acepta cooperar, atraparemos a los dos. Hizo una pausa y añadió, con un tono más suave. Sé que esto es muy difícil, pero la necesitamos. Levanté la cabeza y me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. En ese instante sentí que una pequeña llama se encendía en mi pecho, en medio del dolor que me destrozaba. Ya no era la madre anciana y débil, perdida en la pena por la muerte de su hijo. Era una madre que iba a luchar por la justicia para Diego. Lo haré, dije, con una voz breve pero firme, como si estuviera declarando la guerra al propio destino. Me llevaron a una habitación pequeña, escondida en lo profundo de las instalaciones de la comisaría. Era un cuarto sencillo, solo una cama de hierro vieja, una mesa de madera con una silla y una diminuta ventana cubierta por una cortina gruesa. Pero para mí era un refugio temporal, un lugar donde podía recuperar la calma después de la tormenta de verdad que acababa de azotarme. Me senté en la cama, con las manos aún temblando, sintiendo que el mundo entero se tambaleaba bajo mis pies. A la mañana siguiente, la débil luz del sol se filtró por la cortina, despertándome de una noche en vela. No recordaba cuánto había logrado dormir, solo sabía que cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Diego volvía, con su sonrisa radiante y su mirada bondadosa, mezclada con la voz fría de Mariana en la grabación. Una joven policía, con el cabello recogido en una cola alta y ojos amables, entró con un teléfono en la mano. «Señora Vargas», dijo con voz suave pero seria, «debería contestar. Su nuera ha llamado casi 10 veces desde temprano». Respiré hondo, intentando tranquilizarme. El teléfono, helado entre mis manos, era como un recordatorio de que estaba entrando en un juego peligroso. Presioné el botón de contestar y la voz de Mariana sonó al otro lado de la línea, cargada de una falsa preocupación. «Mamá, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Por qué no me ha devuelto la llamada?» Su voz aguda, como si intentara ocultar algo. Pude imaginar su rostro, con esa sonrisa forzada que alguna vez creí sincera. Según el plan que Ortega me había dado antes, respondí con una voz débil, como alguien que acaba de salir de una enfermedad grave. «Mamá está un poco cansada, Mariana. El doctor dijo que necesito descansar unos días más. Cuando me recupere, volveré». Alargué cada palabra a propósito, haciendo que mi voz temblara para que Mariana creyera que yo no sospechaba nada. Pero por dentro sentía una rabia que hervía, mezclada con un dolor que no podía calmar. La nuera a la que yo había querido, a la que había considerado como a una hija, ahora era la que estaba planeando quitarme la vida. Al otro lado de la línea hubo un silencio. Luego escuché a Mariana suspirar, un sonido molesto, como si estuviera tratando de contener su fastidio. «Maldita sea, se retrasó demasiado el plan», murmuró, creyendo que yo no la oía. Pero escuché cada palabra con claridad, y cada una era como otra puñalada en mi corazón. Se apresuró a añadir, con la voz de nuevo dulce: «Descanse, mamá, iré a verla en cuanto pueda». Luego colgó sin dejarme responder. Dejé el teléfono, con las manos temblando. Ortega, que estaba en la esquina de la habitación grabando la llamada, asintió satisfecho. «Ella empieza a perder la calma», dijo, con voz grave pero segura. «Cuanto más desesperada esté, más fácil será que cometa errores». Se sentó frente a mí, colocando una taza de agua caliente sobre la mesa, como para ayudarme a tranquilizarme. «Lo hizo muy bien, señora Vargas. Mantener ese tono hará que ella crea que todo sigue bajo control, pero yo no sentía que controlara nada. Me sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja y un paso en falso me haría caer al vacío». Miré a Ortega, buscando en su mirada algo de consuelo.
¿Está seguro?, pregunté, con la voz ronca. ¿Seguro de que podemos detenerla? Ortega asintió con la mirada firme. No dependemos solo de usted, dijo. Nuestro equipo de vigilancia lleva tiempo siguiendo a Mariana y a Ramiro. Acaban de informar sobre nuevas conversaciones y todo se está desarrollando como previmos. Encendió otra grabación desde un pequeño dispositivo. La voz de Ramiro sonó, llena de tensión y pánico. ¿Por qué todo salió así? Esa vieja debió estar en la casa desde ayer. La voz de Mariana respondió, tratando de mantenerse calmada pero sin poder ocultar su molestia. Cálmate, Ramiro. Mi madre está en el hospital, pero voy a encontrar la forma de traerla a casa pronto. Solo haz lo que dice el plan, Ramiro gritó. No puedo esperar más, Mariana. Los acreedores me están persiguiendo. Si no conseguimos el dinero, los dos estamos muertos. La grabación terminó, dejando un silencio pesado en la habitación. Me quedé quieta, escuchando cada palabra, con el corazón tenso como una cuerda. Cada frase de Mariana y Ramiro era otra cuchillada, cortando profundo en los recuerdos que yo había atesorado. Recordé las veces que Mariana venía a verme, trayendo cajas de flan o ramos de flores frescas, siempre diciendo, «Mamá, solo quiero que usted sea feliz». Ahora me daba cuenta de que todo había sido parte de un montaje, una manera de mantenerme bajo su control, para que no sospechara nada hasta que fuera demasiado tarde. Ortega continuó, con la voz tranquila pero afilada. Acabamos de recibir información de una fuente interna. La antigua oficina de Ramiro, un pequeño almacén en las afueras, acaba de ser atacada por un grupo de matones. Está realmente acorralado. Me miró, con la mirada midiendo si aún tenía fuerzas para seguir. La desesperación los hará actuar de forma temeraria. Esta es nuestra oportunidad, señora Vargas. Si tendemos la trampa en el momento justo, ellos caerán por su propio pie. Asentí, aunque por dentro temblaba. La idea de enfrentar a Mariana, de hacer el papel de una suegra que no sospecha nada, me daba la sensación de caminar sobre un sendero lleno de espinas, pero sabía que no tenía otra opción. Por Diego, por la justicia, tenía que continuar. ¿Qué debo hacer?, pregunté, la voz baja pero decidida. Ortega sonrió levemente, como si percibiera la determinación en mí. Siga interpretando a la suegra débil que confía en su nuera, dijo. Nosotros arreglaremos todo para garantizar su seguridad, pero lo más importante es que debe mantener la calma. Mariana no puede sospechar que usted sabe la verdad, asentí, pero por dentro sentí que una ola de emociones me invadía. Aquella tarde, en la pequeña sala de la comisaría, Ortega se sentó frente a mí y desplegó un plano del apartamento de Mariana sobre la vieja mesa de madera. Las líneas dibujadas a mano, desde la amplia sala hasta la escalera de madera que sube al segundo piso, aparecían ante mí como un laberinto peligroso. Señaló varios puntos en el plano, con voz grave pero firme. Señora Vargas, instalaremos cámaras ocultas aquí, aquí y aquí. Marcó 3 ubicaciones: la esquina de la sala, el pasillo que conduce a la puerta trasera y el pie de la escalera, el lugar donde, según el cruel plan de Mariana, yo sufriría un accidente. El equipo de emboscada se ocultará en la planta baja y en el jardín trasero. Usted solo debe actuar exactamente como lo hablamos. Miré el plano, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La idea de entrar al departamento de Mariana, de interpretar a una suegra confiada y sin sospechas, me heló. Pero sabía que era la única oportunidad para desenmascarar la verdad, para reclamar justicia por Diego. Aunque temblara por dentro, asentí con determinación. De acuerdo. La llamaré. Ortega me entregó un teléfono seguro, asegurando que la llamada sería grabada y vigilada. Respiré hondo, tratando de contener la oleada de emociones que me invadía. Cuando marqué el número de Mariana, mi mano tembló tanto que casi dejé caer el teléfono. Sonaron 2 timbres y luego su voz se oyó, aún dulce, pero ahora solo percibí falsedad. Mamá. ¿Me llamas por algo? ¿Estás bien? Hice mi voz débil a propósito, como alguien que recién se recupera de una enfermedad. Mariana, me siento un poco mejor. Si necesitas, puedo ir a tu casa a cuidar al gato. Me detuve, fingiendo respirar con dificultad, para que creyera que sigo débil y fácil de manipular.
Del otro lado hubo un segundo de silencio, como si Mariana estuviera sopesando algo. Y luego su voz brotó llena de un júbilo fingido. ¿En serio, mamá? Me alegra tanto. Entonces mañana paso a buscarte. Me preocupo mucho por ti, ya lo sabes. Pude imaginar la sonrisa en su rostro, la misma sonrisa que una vez creí sincera y que ahora me daba escalofríos. Está bien, hija, respondí, con la voz deliberadamente temblorosa. Mamá te esperará. Después de colgar, miré a Ortega, sintiendo como si acabara de cruzar una línea peligrosa. Él asintió, con una mirada de satisfacción en los ojos. Muy bien, señora Vargas. El pez ha mordido el anzuelo. Ahora desplegamos el plan. Al día siguiente, todo ocurrió como una obra cuidadosamente ensayada. Me llevaron a un hospital cercano para realizar un falso trámite de alta. Una enfermera, en realidad una policía encubierta, me empujaba en una silla de ruedas hasta la salida, donde Mariana ya me esperaba. Llevaba un vestido azul elegante, sostenía un bolso pequeño en la mano y no dejaba de hablarme. Mamá, me moría de preocupación. Ahora que te veo recuperada me quedo tranquila. Se inclinó para abrazarme, pero sentí la falsedad en ese abrazo, frío, sin nada de calidez. Sonreí débilmente y respondí, gracias, Mariana. Yo también quiero volver a casa para estar cómoda. Subí al coche y me senté en el asiento del copiloto, mirando discretamente por el retrovisor. Un coche civil sin distintivos del equipo de policía mantenía una distancia prudente detrás de nosotros. Su presencia me tranquilizaba un poco, pero mi corazón latía con fuerza, como si supiera que estaba entrando en la guarida del lobo. Mariana conducía, parloteando sobre su próximo viaje de trabajo. Mamá, me iré solo unos días, pero con mamá cuidando la casa me quedo tranquila. Mittens debe extrañarte mucho. Asentí, intentando mantener el rostro sereno, pero por dentro solo quería gritar. Quería cuestionarla por todo lo que le había hecho a Diego. Nada más llegar al departamento de Mariana, el gato Mittens corrió hacia mí, frotándose contra mis piernas y maullando como dándome la bienvenida. El departamento seguía tan luminoso y ordenado como siempre, con el sol entrando a raudales por los ventanales, iluminando el sofá blanco impecable y las orquídeas en el balcón. Pero hoy ese lugar ya no era un hogar. Era como un escenario donde yo estaba a punto de interpretar el papel principal en una obra de vida o muerte. Mariana revisaba apresuradamente su pasaporte y su billete de avión, hablando rápido. Mamá, quédate aquí unos días ayudándome. La comida de Mittens está en el armario de la cocina y las orquídeas en el balcón se riegan cada 2 días. He anotado todo en el cuaderno. Señaló un cuadernito en la mesa de la cocina y luego me miró, sonriendo con una expresión que ahora reconocía como falsa. Descansa, mamá. Tengo que prepararme para salir. Asentí, intentando sonreír. Vete tranquila al trabajo. En casa mamá se encarga. Mariana se agachó para abrazar al gato Mittens, besándole la frente con afecto, como si de verdad fuera alguien que ama a los animales. Pero yo sabía que eso era solo parte de la actuación. Arrastró su maleta hasta la puerta, me miró y me saludó con la mano. Me voy, mamá. Te llamaré seguido. La puerta se cerró de golpe, dejándome sola en el amplio departamento, con la sensación de estar parada en la frontera entre la vida y la muerte. Me senté en el sofá, con las manos heladas. La casa de pronto se volvió inmensa y aterradora, como una trampa esperando cerrarse. La noche cayó, cubriendo el departamento de Mariana con un silencio frío, como si todo el mundo contuviera la respiración esperando algo que estaba por suceder. La tenue luz amarilla de la lámpara en la esquina del salón proyectaba mi sombra en la pared vacía, alargándola y deformándola como una versión desdibujada de mí misma. Sentada en el sofá, apretaba mis manos para evitar que temblaran. El gato Mittens, después de cenar, se había acurrucado en un rincón, durmiendo profundamente. Su respiración suave era el único sonido que rompía el silencio. Pero para mí, cada tic-tac del reloj colgado en la pared resonaba como un martillo golpeando mi pecho, recordándome que el tiempo avanzaba y que el momento decisivo se acercaba. Yo sabía que, desde los rincones ocultos de este departamento, las cámaras escondidas de la policía estaban funcionando, grabando cada momento. En la planta baja, el equipo de asalto estaba apostado, listo para actuar.
Ortega me había tranquilizado antes de irse. Señora Vargas, estaremos justo aquí. Solo mantenga la calma, todo saldrá bien. Pero ¿cómo podía estar tranquila si sabía que esta noche un depredador entraría y yo sería la presa en la trampa tendida? Para no dejarme hundir por el miedo, tomé una revista de viajes que estaba sobre la mesa y pasé al azar unas páginas. Aparecían fotos de playas azules y resorts lujosos, pero yo no lograba concentrarme. Mis manos temblaban, haciendo que las hojas sonaran al rozarse. Pensé en Diego, en la sonrisa de mi hijo, en cómo solía sentarse justo en este sofá, contando chistes que hacían reír a carcajadas a Mariana y a mí. Ahora, este departamento, que alguna vez estuvo lleno de risas, se había convertido en un escenario peligroso, donde debía enfrentar la traición de alguien a quien había considerado como una hija. Me obligué a respirar hondo, diciéndome que debía ser fuerte. Por Diego, susurré como un recordatorio para mí misma. No podía dejar que el miedo me venciera. No podía permitir que Mariana y su amante ganaran. Pero a cada segundo que pasaba, sentía que el aire en la habitación se volvía más denso, oprimiendo mi pecho. Miré el reloj, casi medianoche. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. De pronto, un clic muy suave sonó desde la puerta trasera, tan tenue que si no hubiera estado atenta lo habría pasado por alto. Contuve la respiración. Todo mi cuerpo se tensó. Ese sonido, aunque leve, resonó en mi cabeza como un trueno. Él había llegado. Ramiro. Podía sentir su presencia, como un fantasma que se deslizaba en silencio dentro del departamento. A través del espejo decorativo colgado en la pared, vi una silueta vestida de oscuro, con una gorra que le cubría casi todo el rostro. Con cuidado se quitó los zapatos, los dejó en el suelo sin hacer ruido y avanzó despacio hacia mí. Me quedé inmóvil, fingiendo estar concentrada en la revista, pero todos mis sentidos estaban alerta, siguiendo cada paso suyo. Su respiración rozaba mi nuca, fría y pesada, como el aliento de la muerte. Sentí su mano áspera tocar el brazo del sillón, luego avanzar lentamente hacia mi hombro. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temí que pudiera oírlo. Quise gritar, correr, pero sabía que este era el momento decisivo. Tenía que quedarme, tenía que dejar que la trampa se cerrara. Justo en ese instante, todas las luces de la casa se encendieron de golpe, brillantes como el sol en plena noche. Un grito retumbó, rompiendo el silencio. ¡Policía! ¡Quieto ahí! Ramiro dio un salto. Su mano se apartó del sillón como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Se giró, intentando escapar hacia la puerta trasera, pero dos policías irrumpieron desde el pasillo, veloces como relámpagos. Un estruendo sacudió la habitación cuando lo derribaron al suelo, y el sonido metálico de las esposas llenó el aire. Me incorporé de golpe. Retrocedí apresurada hacia una esquina del cuarto, con todo el cuerpo temblando. Una joven policía, la misma que me había pasado el teléfono esa mañana, corrió enseguida a mi lado, puso su mano sobre mi hombro y me tranquilizó con voz firme. Señora Vargas, ya está a salvo. Todo ha terminado, pero yo no pude responder. Solo me quedé ahí, con los ojos fijos en Ramiro, el hombre que estaba esposado, gritando desesperado. No fue culpa mía, ella fue la que me incitó. Mariana me dijo que lo hiciera, yo no quería. Su voz se quebraba, como la de un animal acorralado. Lo miré. Un hombre de rostro anguloso y ojos desorbitados por el miedo. Ese era el que había participado en el plan para matar a Diego, el que había intentado quitarme la vida solo por dinero. Pero en vez de rabia, lo único que sentí fue un dolor profundo, como si mi corazón volviera a romperse una vez más. Mariana, la persona a la que yo había amado, me había arrastrado a esta pesadilla. Y ahora, al ver a Ramiro ser llevado, supe que la cacería cruel había terminado, pero la herida dentro de mí seguía abierta, sangrando sin parar. Esa noche me llevaron de nuevo a la comisaría. El pequeño cuarto con la luz blanca y fría del fluorescente ya me resultaba familiar, pero no calmaba el vacío dentro de mí. Me senté en la dura silla de madera, con las manos apretadas, intentando no dejarme hundir por la oleada de emociones que me atravesaba.
Ramiro había sido detenido, la trampa se había cerrado, pero yo sabía que aún no era el final. La verdad sobre la muerte de Diego, sobre la traición de Mariana, todavía esperaba ser revelada por completo. Ortega me condujo por un pasillo angosto hasta otra sala, donde había un vidrio de una sola vista hacia el cuarto de interrogatorios. Del otro lado, Ramiro estaba sentado, ya sin la ferocidad que yo había imaginado cuando lo vi irrumpir en el departamento. Ahora no era más que un derrotado, con el sudor corriéndole por la frente y los ojos desorbitados clavados en el piso. Bajo la fría luz blanca, parecía pequeño, débil, como un animal atrapado. Ortega se colocó a mi lado, con voz grave y seria dijo: «Señora Vargas, vamos a dejar que escuche lo que él declaró. Pero prepárese, no será fácil». Hizo una seña a un investigador en la sala para que pusiera la grabación. El diálogo entre Ramiro y Mariana que yo ya había escuchado en parte. La voz de Mariana sonó, fría y cortante. «Mi suegra va a estar sola en la casa. Tú solo tienes que entrar, empujarla un poco. Todos pensarán que la vieja loca se resbaló sola». La risa seca de Ramiro respondió: «Fácil. Cuando esto acabe, nos vamos lejos, a Costa Rica». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si lo estuviera oyendo por primera vez. Pero ahora esa voz no solo me dolía, también encendía en mí una furia que jamás había sabido que tenía. Ramiro, sentado en el interrogatorio, agachó la cabeza cuando la grabación terminó. Soltó una risa seca, hueca, como si quisiera ocultar su miedo. «¿Ya lo saben todo entonces?», dijo, con la voz rota. El investigador, un hombre alto con mirada filosa como un cuchillo, asintió. «Sabemos lo suficiente para meterte en la cárcel de por vida, Ramiro, pero si cooperas, quizá podamos considerar una reducción de pena». Él levantó la vista, con un destello de esperanza débil en los ojos, y comenzó a confesar. Él contó sobre la enorme deuda con una banda de traficantes, gente que no dudaba en matar para cobrar lo que se les debía. «Ya no tengo salida», dijo, con la voz temblorosa. «Mariana vino a verme y me dijo que tenía una manera de ayudarme a librarme de esos acreedores. Me aseguró que si matábamos a Diego y cobrábamos el seguro de vida, tendríamos suficiente dinero para empezar de nuevo en otro lugar». Yo estaba detrás del vidrio, escuchando cada palabra, sintiendo como si mi corazón se estuviera desgarrando. Mariana, la muchacha a la que alguna vez consideré como a una hija, había planeado matar a su propio esposo, mi hijo, solo por dinero. Ramiro continuó, su voz cada vez más acelerada, como si necesitara soltarlo todo para liberarse del peso. Confesó el lugar donde escondían la droga, un almacén abandonado en las afueras de Guadalajara, donde él había trabajado antes. Dio los nombres de los cabecillas de la banda, las rutas de contrabando a través de la frontera en las que había participado. Cada palabra era como una puñalada más, pero al mismo tiempo traía una extraña sensación de alivio. La verdad, por repugnante que fuera, estaba saliendo a la luz, y yo sabía que Diego, aunque ya no estuviera, sería reivindicado. Yo permanecía ahí, detrás del vidrio, con las lágrimas resbalando silenciosas por mis mejillas. No lloraba por Ramiro, ni por su fracaso, sino por Diego, por la sonrisa de mi hijo, por los sueños que nunca tuvo la oportunidad de cumplir. Pensaba en todas las veces que Diego había tomado la mano de Mariana, en la ternura de su mirada, y me preguntaba cómo había podido ella fingir tanto amor mientras en secreto planeaba destruirlo todo. Unos días después, mientras estaba sentada en mi casa, el noticiero de la noche sonó en el viejo televisor. La Policía Federal desmanteló con éxito una red de narcotráfico de gran escala en Guadalajara, anunció el presentador, deteniendo a varios, cabecillas y decomisando una gran cantidad de drogas. Los nombres que Ramiro había dado aparecieron en pantalla, junto con imágenes de un almacén acordonado y sacos llenos de droga siendo cargados en camiones de la policía. Miré la pantalla y sentí un pequeño calor filtrarse en mi corazón helado. La justicia, aunque tardía, había empezado a cumplirse. En ese momento sonó el teléfono y me sobresalté. Contesté, y la voz de Ortega se escuchó firme y segura. «Señora Vargas, acabamos de detener a Mariana en el aeropuerto.
Intentaba tomar el primer vuelo a España después de no poder comunicarse con Ramiro. La capturamos justo cuando hacía el check-in. Todo ha terminado. Colgué el teléfono en silencio, sintiendo que el último velo de mentiras acababa de caer. El día del juicio, el cielo estaba cubierto de nubes grises. Una llovizna fina caía, como si la naturaleza misma llorara por lo que yo había perdido. La policía me escoltó, atravesando la multitud de reporteros que se agolpaban frente a la corte, con los flashes de las cámaras estallando como pequeños relámpagos que desgarraban el aire. «Señora Vargas, ¿cómo se siente?», gritó uno de los periodistas, acercándome el micrófono. Yo no respondí, solo agaché la cabeza y apuré el paso, sintiendo que cada movimiento era un esfuerzo para no derrumbarme. Mis manos apretaban con fuerza un viejo pañuelo, el regalo que Diego me había hecho en uno de mis cumpleaños, como si de esa manera pudiera retener un poco de su calor. Dentro de la sala del tribunal, el ambiente era pesado, sofocante. La luz que entraba por las altas ventanas estaba bloqueada por la lluvia, haciendo que la sala se sintiera aún más fría. Yo estaba sentada en el banco de testigos, con las manos temblorosas apoyadas en las piernas, sin apartar la vista del banquillo donde Mariana y Ramiro se encontraban. Ramiro mantenía la cabeza gacha, los hombros le temblaban una y otra vez, como alguien que ya había aceptado su destino. Pero Mariana, ella había cambiado tanto que apenas podía reconocerla. El rostro que antes era radiante y hermoso, ahora estaba demacrado, pálido como una hoja de papel, con los ojos hundidos y ojerosos mirando fijamente la nada, como si buscara una salida invisible. La observé y por un instante volví a ver a la muchacha que me abrazó en el funeral de Diego, que me preparaba flan, que me llamaba mamá. Pero ahora solo veía a una extraña. El fiscal, un hombre de mediana edad con una voz afilada como un cuchillo, se puso de pie a leer la acusación. Cada delito fue enumerado con claridad y cada palabra caía sobre mi mente como un martillazo. Homicidio premeditado, fraude para apropiación de bienes, participación en una organización criminal. Presentó las pruebas, desde las grabaciones que yo había escuchado en la comisaría hasta la copia de la póliza de seguro de vida de Diego, con el nombre de Mariana resaltado en negritas como una acusación imposible de negar. En una pantalla grande de la sala se reprodujo la grabación y la voz fría de Mariana retumbó. «Tenemos que actuar rápido, el dinero del seguro no puede esperar». Cerré los ojos, tratando de contener el dolor que me oprimía el pecho, pero la imagen de Diego, con su sonrisa bondadosa, apareció nítida en mi mente. La abogada de Mariana, una mujer joven con una voz dura y firme, se levantó a defenderla. «Señoría, mi clienta fue obligada», dijo con tono convincente. «Mariana Ríos es víctima de la manipulación de Ramiro Salgado, un criminal profesional. Ella no tuvo otra opción. Al escucharla, sentí la sangre hervir en mis venas. ¿Obligada? ¿Cómo alguien obligado podía planear con tanto detalle cortar los frenos del coche de Diego o intentar empujarme por las escaleras? Pero el fiscal no la dejó continuar. Activó otra grabación, una que yo nunca había escuchado. La voz de Mariana, esta vez sin dulzura, sonó apremiante. «Ramiro, tienes que hacerlo rápido. Si la vieja muere, tendremos todo. El seguro, las propiedades, todo». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si yo misma estuviera siendo empujada al vacío. Mariana, sentada en el banquillo, rompió en un llanto desgarrador cuando la grabación terminó. Gritaba con la voz quebrada por la desesperación. «Yo solo quería un futuro mejor. No tuve elección. Ustedes no entienden cómo he tenido que vivir». Pero sus gritos no despertaron compasión en mí. Solo veía a alguien tratando de justificar sus crímenes, a alguien que me había arrebatado a Diego, que me había robado la confianza y el amor. Cuando me llamaron al estrado, me puse de pie, con las piernas pesadas como plomo. Caminé lentamente, sintiendo todas las miradas de la sala clavarse en mí. Me situé frente al juez, lo miré directo a los ojos y empecé a contar toda la historia, desde la trágica muerte de Diego hasta la emboscada asfixiante en el departamento de Mariana. Mi voz era serena, pero cada palabra nacía de lo más hondo de mi corazón, donde el dolor todavía sangraba. «Perdí a mi hijo», dije, mirando hacia Mariana. «Confié en ella como en una hija, pero ella me traicionó. Traicionó a Diego.
traicionó todo lo que alguna vez tuvimos. La sala entera quedó en silencio absoluto. Solo se escuchaba la llovizna golpeando las ventanas. Cuando terminé, miré a Mariana por última vez. Ella no se atrevió a devolverme la mirada. Solo agachó la cabeza mientras las lágrimas caían al suelo. Regresé a mi asiento con la sensación de haber soltado una carga pesada, pero también como si hubiera perdido una parte de mí misma. El juez, un hombre mayor de mirada severa, golpeó el mazo y dictó sentencia. Ramiro Salgado, cadena perpetua sin posibilidad de indulto. Mariana Ríos, 30 años de prisión con confiscación de todos los bienes ilegales. El sonido del mazo retumbó, firme, como un punto final al infierno que había vivido todo este tiempo. Cuando los guardias condujeron a Mariana y Ramiro fuera de la sala, Mariana volteó a mirarme. Sus ojos estaban llenos de odio y desesperación, como si yo hubiera sido quien la empujó a un callejón sin salida. Pero yo solo apreté fuerte las manos, en silencio, con el corazón en paz. No sentí satisfacción, solo una tristeza profunda, pero al mismo tiempo supe que la justicia se había cumplido. Diego, mi hijo, por fin podía descansar en paz. Unos meses después del juicio, mi vida empezó a tomar un nuevo ritmo. Los días de locura en los que tuve que enfrentar la traición de Mariana y la dolorosa verdad sobre la muerte de Diego ya habían quedado atrás, aunque dejaron cicatrices que nunca sanarán en mi corazón. La cadena de hoteles Vargas, el proyecto al que dediqué toda mi vida, seguía funcionando con normalidad, pero yo ya no tenía la ambición de expandirla. Los grandes sueños y planes se habían desvanecido junto con Diego. Ahora solo quería vivir una vida sencilla, con sentido, y aportar algo bueno al mundo, como una manera de honrar a mi hijo. Decidí usar gran parte de la herencia, que en su momento estaba destinada a Diego y a Mariana, para fundar la Fundación Diego Vargas, una organización que apoya a niños pobres y aplicados en Guadalajara. La idea me vino una noche de insomnio, mientras me sentaba frente al pequeño altar de Diego, mirando su foto y preguntándome qué podía hacer para transformar este dolor en algo positivo. Quería que el nombre de Diego quedara ligado a cosas buenas, que la sonrisa de mi hijo siguiera viva en los sueños de otros niños. El día de la inauguración de la fundación, organicé una pequeña ceremonia en la plaza central de Guadalajara. Ese día el cielo estaba despejado, con un sol brillante, como si Diego sonriera desde lo alto. Los niños, con sus uniformes blancos y ojos llenos de esperanza, corrían alrededor del escenario, riendo mientras recibían regalos y becas. Yo me paré en el escenario, mirando aquellos rostros pequeños, y sentí cómo un calor suave entraba en mi corazón helado. Entregué personalmente cada obsequio: cuadernos nuevos, zapatos con olor a piel fresca y bolsas de dulces que hacían que los niños gritaran de alegría. Un niño, de cabello rizado y sonrisa radiante, me miró y dijo: «Gracias, usted es como una mamá para nosotros». Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta, las lágrimas casi brotaron, pero sonreí, le acaricié la cabeza y respondí: «Eres un buen niño, estudia mucho para que tu mamá esté orgullosa de ti». Esa tarde, regresé a mi pequeña casa, donde alguna vez abundaba la risa de Diego. Entré en la cocina y preparé una comida sencilla, el guiso que tanto le gustaba, con el aroma de hierbas y tomate llenando todo el lugar, acompañado de un flan de caramelo que alguna vez le enseñé a Mariana a preparar. Puse la mesa con 2 platos, como si Diego aún estuviera ahí, frente a mí, contándome sus historias divertidas. Sabía que era solo mi imaginación, pero ese gesto me ayudaba a sentir que mi hijo seguía cerca, como si nunca se hubiera ido. Me acerqué al estante, donde la foto de Diego estaba colocada junto a una vela. Encendí la vela. La luz amarillenta iluminó el rostro bondadoso de mi hijo. «Descansa en paz», susurré con la voz temblorosa. «He descubierto la verdad. Lo hice todo por ti». Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez no eran solo de dolor. Eran lágrimas de liberación, de saber que no dejé que Diego se fuera en vano. Esa noche encendí la televisión y el noticiero comenzó a sonar. La Policía Federal ha desmantelado por completo la red de tráfico de sustancias ilegales vinculada a Ramiro Salgado, anunció el locutor. Las autoridades han detenido a más involucrados y destruido las rutas de contrabando a través de la frontera.
Vi en la pantalla imágenes de patrullas y sacos llenos de sustancias prohibidas siendo confiscados, y apagué el televisor. Sentí mi corazón aligerado, como si al fin me hubiera quitado el último peso de encima. La justicia había sido servida, no solo para Diego, sino también para las demás víctimas de la red criminal en la que Mariana y Ramiro estaban implicados. De vez en cuando visito la sede de la Fundación Diego Vargas, donde los niños se reúnen, juegan y estudian. Sus risas, claras e inocentes, llenan el vacío en mi corazón. A menudo llevo comida hecha en casa, como flan o sándwiches, y me siento con ellos a escuchar sus historias ingenuas. Una vez, una niña con el cabello atado en una coleta me tomó de la mano y preguntó: «Abuela, ¿usted tiene hijos?». Sonreí, acariciándole la cabeza, y le respondí: «Tengo un hijo, pero él está en un lugar muy lejano. Ahora, ustedes son la alegría de mi vida. Aunque la herida de perder a Diego nunca sanará, he encontrado una razón para seguir adelante. Transformé mi dolor en esperanza para otras vidas, para esos niños desafortunados pero llenos de sueños. Pienso en Diego, en cómo siempre quiso ayudar a los demás, y sé que, a través de esta fundación, su espíritu sigue vivo, irradiando luz hacia los lugares que más la necesitan. Después de todo lo que viví, comprendí que la vida puede arrebatarnos a nuestros seres queridos, la confianza e incluso los sueños que creíamos irrompibles, pero la justicia y la verdad siempre permanecen. El traidor puede esconderse un tiempo, pero tarde o temprano la máscara cae. Quiero dejarles un mensaje. Sean valientes para enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, porque solo al levantarnos podremos proteger lo más sagrado y transformar la pérdida en fuerza. Mi dolor nunca desaparecerá, pero aprendí a convertirlo en esperanza para otros, y esa es la única manera en que Diego y yo podamos estar en paz. La historia que acaban de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres estarán sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? ¿Elegirían callar para mantener la paz? ¿O tendrían el valor de enfrentar todo para recuperar su propia voz? Quiero saber su opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que los sorprenderán. Gracias por haberse quedado conmigo hasta este momento.